Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro del Levítico, capítulo 6. Habló así Yahvé a Moisés: Da esta orden a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley del holocausto. Este es el holocausto que estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche, hasta la mañana, y que el fuego del altar mantendrá encendido. El sacerdote se vestirá su túnica de lino, y cubrirá su cuerpo con calzones de lino. Sacará las cenizas, a que el fuego haya reducido las grasas del holocausto sobre el altar, y las depositará junto al altar. Después se quitará los vestidos, y se pondrá otros, para llevar las cenizas fuera del campamento a un lugar puro. Arderá el fuego sobre el altar sin apagarse. El sacerdote lo alimentará con leña todas las mañanas. Colocará encima el holocausto y sobre él quemará el cebo de los sacrificios de comunión. Fuego permanente arderá sobre el altar sin apagarse. Esta es la ley de la oblación. Los hijos de Aarón la presentarán delante de Yahvé frente al altar. Uno de ellos tomará de la oblación un puñado de flor de harina con su aceite y todo el incienso que se añade a la oblación, y lo quemará en el altar, en memorial, como calmante aroma para Yahvé. Aarón y sus hijos comerán lo que quede de ella. Debe comerse sin levadura en lugar santo. Han de comerlo en el atrio de la tienda del encuentro. No se la cocerá con levadura. Es la porción que yo les doy de los manjares que se abrasan para mí. Es cosa sacratísima, como el sacrificio por el pecado, y como el sacrificio de reparación. Todos los varones de los hijos de Aarón podrán comer de ello. Es ley perpetua para vuestros descendientes, relativa a los manjares que se abrazan para Yahvé. Todo cuanto los toque quedará consagrado. Habló Yahvé a Moisés diciendo: Esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos ofrecerán a Yahvé el día de su unción: 1/10 de medida de flor de harina, como oblación perpetua, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. Será preparada con aceite en la sartén. La ofrecerás bien frita, y la presentarás partida en trozos como una oblación, como calmante aroma para Yahvé. También la ofrecerá el sacerdote ungido, que le suceda de entre sus hijos. Es decreto perpetuo. La oblación será totalmente quemada para Yahvé. Cualquier oblación de sacerdote será total, no se podrá comer. Habló Yahvé a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos, y diles: Esta es la ley del sacrificio por el pecado. En el lugar donde se inmola el holocausto delante de Yahvé, será inmolada también la víctima por el pecado. Es cosa sacratísima. La comerá el sacerdote que ofrece la víctima por el pecado. Será comida en lugar santo, en el atrio de la tienda del encuentro. Todo cuanto toque esta carne quedará consagrado. Y si su sangre salpica a los vestidos, lavarás en lugar santo la parte salpicada. La vasija de barro en que haya sido cocida se romperá, y si ha sido cocida en vasija de bronce, ésta se fregará y lavará con agua.
Todos los varones de entre los sacerdotes podrán comer de ella. Es cosa sacratísima. Pero no se comerá ninguna víctima ofrecida por el pecado, cuya sangre haya sido introducida en la tienda del encuentro, para hacer la expiación en el santuario. Será consumida por el fuego. Oración. Te damos gracias, Señor, por la vida, por tu amor y por tu misericordia. Queremos pedirte, Señor, que sigas derramando sobre cada uno de nosotros la gracia de tu Espíritu Santo, para seguir escudriñando con valentía, con humildad y sencillez tu santa palabra, para hacer la vida en medio de nuestra vida. Te lo pedimos a ti, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos. Les saluda el Padre José Gregorio Medina, pidiendo a Dios que tengan un bendecido día en el nombre del Señor. Con un ánimo fuerte, con una valentía grande, vamos a empezar este día en este capítulo 6 del libro del Levítico, pidiendo a Dios que nos conceda la fortaleza, que nos conceda esa manera bonita de poder seguir manteniendo nuestro espíritu fortalecido para seguir adelante en este caminar de la palabra de Dios. También pues seguirle invitando para que el día 27 de julio eleves una oración por mí, que estaré de aniversario sacerdotal. 7 años cumpliré ese día de haber consagrado mi vida ante la presencia del Señor. 7 años sirviendo con amor, con valentía a Dios nuestro Señor, que me ha llamado a este gran ministerio hermoso, bonito, y que yo he decidido libre y voluntariamente también entregar mi vida por completo. Este capítulo 6 del libro del Levítico nos va a mostrar que nos hace referencia desde la perspectiva de que las funciones y los derechos del sacerdote van a estar previstos en este capítulo 6 y en el capítulo 7 del libro del Levítico. Las funciones y los derechos del sacerdote. El versículo 1 dice: habló así Yahvé a Moisés: da esta orden a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley del holocausto. Y de ahí en adelante Dios le va a hablar a Moisés y le va a decir qué es lo que tiene que hacer Aarón y sus hijos en medio de las funciones sacerdotales, y qué es lo que Aarón y sus hijos tienen que ofrecer el día que son consagrados sacerdotes, el día de su investidura. Pero para llegar hasta ese punto, debemos centrar nuestra atención en la orden que Dios le dice a Moisés que tiene que darle a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley del holocausto. Este es el holocausto que estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y que el fuego del altar mantendrá encendido. Este holocausto también nos los va a hacer referencia el libro de Ezequiel, capítulo 46, versículo 13 hasta el 15. Nos va a llevar en esta relación de el holocausto perpetuo según Ezequiel 46, versículo 13 en adelante. Te invito a buscarlo en la Biblia y a seguir esta lectura hermosa de este capítulo 6 del libro del Levítico. Y dice así: ofrecerás cada día en holocausto a Yahvé un cordero de 1 año sin defecto, lo ofrecerás cada mañana. Que dice que se ha de ofrecer cada día en holocausto a Yahvé, todos los días, cada mañana. Ofrecerás además cada mañana como oblación 1/6 de medida y de aceite 1/3 de sextario para amasar la flor de harina. Esto es la oblación a Yahvé, decreto eterno, fijo para siempre. Se ofrecerá el cordero, la oblación y el aceite cada mañana
como holocausto perpetuo. Ese holocausto perpetuo del cual también nos habla el libro del Levítico, capítulo 6, versículo 2, donde dice: se mantendrá encendido el fuego sobre el altar como decreto perpetuo toda la noche hasta la mañana. Entonces el holocausto perpetuo también nos lo ha de presentar Ezequiel 46, versículo 13 y siguiente. Pero también se ha de distinguir un holocausto de la mañana a un holocausto de la tarde. Podemos buscar Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 15. Que en cuanto al uso de este ritual del holocausto en la época monárquica, pero el sacrificio de la mañana y el holocausto de la tarde lo podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 29. Se lo vuelvo a repetir: Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 29. Esto es en cuanto a distinguir el holocausto de la mañana de la simple oblación de la tarde, y nos va a llevar a ese pasaje de Elías y los más de 500 profetas de Balaam. Cuando pasó el mediodía, se pusieron en trance hasta la hora de hacer la ofrenda, pero no hubo voz, ni quien escuchara, ni quien respondiera. Pasó de mediodía hasta la hora de hacer la ofrenda, es decir, una diferencia entre el holocausto de la mañana y la oblación de la tarde. Y ahí podemos ver que hay un holocausto de la mañana y tiene que haber otro por la tarde. En el versículo 5 de este capítulo 6 vamos a encontrar lo siguiente: arderá el fuego sobre el altar sin apagarse. El sacerdote lo alimentará con leña todas las mañanas. Colocará encima el holocausto y sobre él quemará el cebo de los sacrificios de comunión. Fuego permanente arderá sobre el altar sin apagarse, como ya lo hemos visto en este capítulo 6, versículo 5. Y el de la tarde lo encontramos en este versículo 2 del capítulo 6 que ya hemos escuchado. Pero de ahí es donde el fuego perpetuo arderá del altar. Significa la continuidad del culto, cuando dice: y que el fuego del altar mantendrá encendido, porque es la continuidad del culto. Se lo mantendrá encendido todo el día, toda la noche, porque será un decreto perpetuo para ofrecer el sacrificio ante Yahvé. Y en cuanto al sacrificio por la investidura de Aarón y sus hijos, lo encontramos en el versículo 12 de este capítulo 6. Habló Yahvé a Moisés diciendo: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos ofrecerán a Yahvé el día de su unción. Y les dice qué es lo que ellos tienen que ofrecer como sacrificio por la investidura y por la unción. Y el sacerdote ofrece la ofrenda preparada para Yahvé, pero no puede hacerse de la ofrenda ni recibirla, porque es del mismo sacerdote para con Dios. Y de ahí es donde también vamos a ir viendo cómo el sacerdote va a hacer expiación de los animales en reparación por el pecado de las personas. El versículo 22 de este capítulo 6 nos va a decir lo siguiente:
Todos los varones de entre los sacerdotes podrán comer de ella. Es cosa sacratísima, ya que al sacerdote le corresponde una parte del sacrificio y será cosa sacratísima, porque el sacrificio por el pecado de una persona del pueblo no puede ser consumido por aquella que lo ofrece, cuya culpabilidad aún todavía no está expiada. Pero los sacerdotes pueden comer de él. La regla es la misma para el sacrificio de reparación, pero el sacerdote, vuelve a hacer la referencia al sacerdote, que era el único que estaba para ofrecer el sacrificio. El sacerdote es el único que hace presente a Jesús en el pan y en el vino cuando se consagran en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Solo lo hace presente el sacerdote. Que no se te vaya a olvidar, que no te deje llenar la mente y tu cabeza de otras cosas, sino que sigamos adelante en este maravilloso caminar de la palabra de Dios. Este capítulo 6 está del versículo 1 hasta el versículo 6, el sacerdocio y los sacrificios. Primer punto, el holocausto. Segundo punto, del versículo 7 hasta el versículo 16, la oblación. Y tercer punto, del versículo 17 hasta el versículo 23, el sacrificio por el pecado. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. No se te olvide darle compartir en tus redes sociales con todos tus amigos y conocidos. Que Dios te bendiga.